En este caso se toman todos los valores centrales que son el 5 y el 4. La mediana es el promedio de ambos. La moda es el valor que aparece más dentro de un conjunto de datos. A diferencia de la media y la mediana, la moda no requiere valores numéricos y puede utilizarse con datos categóricos o discretos. Un conjunto de datos puede tener un modo conocido como unimodal o varios modos, denominados bimodal o multimodal. Se llama amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. Las principales características de la moda son: es una muestra muy clara. Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar. Los valores que se representan pueden ser cualitativos y cuantitativos. ¿Cómo se calcula la moda? Bueno, primer paso, para obtener la moda de un conjunto se deben seguir los siguientes pasos. El primer paso es: se escribe todos los números del conjunto. El segundo paso sería: encuentra el número o los números en los casos bimodales o multimodales que aparezcan más veces. Es casi el mismo procedimiento, ordenamos del menor al mayor para facilitar más la visibilidad de los números, ponerlos en orden de menor a mayor. Y tenemos un ejemplo en el cuadrito. De moda sería 2, 4, 6, sería 5 la mitad. De moda sería igual a 5. Se repite el 5 dos veces, de los otros, el único que se repite. Bimodal sería, eh, se repite dos veces el 3 y el 9. Hay dos modas dentro de los datos. Multimodal se refiere a tres, a tres, a tres datos se repiten en una misma muestra. Serían el 3, 7 y 9. Amodal. En este no tenemos moda porque no hay un número que se repita más de una vez. Y adyacente, que sería igual a 4, aplicando la siguiente fórmula, que sería 2 por paréntesis 3 más 3 más 5 más 5 por 7 por 8. Y todo esto lo dividimos entre 4. Porque tenemos 1, 2, esto sería un solo conjunto, 3, 4. 4 datos. Cuando se utiliza la media, la mediana y la moda, la media suele ser la medida de tendencia central más usada por su alto grado de utilidad para múltiples contextos. Sin embargo, cuando en una población se presentan casos que cuentan con datos muy por arriba o por debajo de los que presenta el resto del grupo, se recomienda usar la mediana o la moda. Pues la media es más afectada por los valores
por los valores extremos. Como ah, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión también forman parte de la investigación descriptiva y son complementarias a las medidas de tendencia central. Su aplicación es importante porque, además de saber cómo están agrupados los datos, también necesitamos conocer la forma como estos se dispersan en su distribución respecto del promedio, a fin de tener una visión más acorde con la realidad en el momento de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones. En otras palabras, mientras las medidas de tendencia central tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor representativo, las de la dispersión no- nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central se representan como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su medio. Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por las observaciones totales. También puede calcularse como la desviación estándar al cuadrado. Por, por cierto, entendemos el residuo como la diferencia entre el valor de una variable a la vez y el valor medio de toda la variable. El cálculo de la varianza es necesario para calcular la desviación estándar. Tenemos la fórmula. La varianza se representa con la s elevado al cuadrado, que es igual a de la muestra, que sería la sumatoria de todos los datos elevado al cuadrado, menos la media. Me mira complicadito, pero no es tan difícil como aparenta la fórmula. Ventajas y desventajas de la varianza. La varianza se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos, en lugar de utilizar técnicas matemáticas más amplias. Otro inconveniente del uso de la varianza es que no es fácil de interpretar. Se suele emplear principalmente para sacar la raíz cuadrada de su valor, que indica la desviación estándar de los datos. Fórmula para calcular la varianza. Antes de ver la fórmula, hay que decir que la varianza en estadística es muy importante, porque aunque
Es una medida sencilla. Puede aportar mucha información sobre sobre una variable concreta. La unidad de la medida será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos, pero al cuadrado. La varianza es siempre mayor o igual a cero. Como, como los residuos se elevan al cuadrado, es matemáticamente imposible que la varianza sea negativa y por tanto no puede ser inferior a cero. Tenemos la fórmula de la varianza que es S al cuadrado igual a la sumatoria de, de- del término de conjuntos de datos menos la media de la muestra elevado al cuadrado. Esto se divide entre el tamaño de la muestra menos 1, que sería. ¿Cuál es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar? En realidad las dos están midiendo lo mismo. La varianza es la desviación estándar al cuadrado o a la inversa. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar se hace funcionar en las unidades de medida originales. Por supuesto, dado que esto es normal, cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene la varianza como concepto? Pues bien, aunque la interpretación del valor que devuelve no nos da mucha información, su cálculo es necesario para obtener el valor de los demás parámetros. Para calcular la varianza para calcular la covarianza necesitamos la varianza y no la desviación estándar. Para calcular algunas matrices económicas se utiliza la varianza y no la desviación estándar. Se trata de una cuestión de comodidad a la hora de trabajar con los datos según los cálculos. La desviación estándar. La desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad. En la estadística descriptiva se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Una desviación baja indica que los puntos de datos están muy cerca de la media, mientras que una desviación alta muestra que los datos están dispersos en un rango mayor de valores. En el ámbito del marketing, la desviación puede ayudar a tener en cuenta la gran variación de los costes o las ventas. La desviación estándar también ayuda a determinar la dispersión de los precios de los activos con respecto a su precio medio y la volatilidad del mercado. Tenemos la siguiente fórmula, que es la desviación estándar está representada con la S, dentro de una raíz cuadrada que sería la sumatoria de los datos menos la muestra elevado al cuadrado la entre la cantidad de datos que tenemos menos el 1, que es parte de la fórmula. Un ejemplo, calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos: 1, 3, 5, 7 y 9, sabiendo que corresponden a una muestra. La solución sería, nos indican que estos datos forman una muestra, por lo tanto, usaremos las fórmulas de varianza y desviación estándar para la muestra, teniendo en cuenta que
Tenemos 5 datos, es decir, n es igual a 5. Empezamos calculando la media de la muestra. La muestra sería igual a la sumatoria de el dato 1, el dato 2, el dato 3, dato 4, 5. Sería el 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Si son más, se van sumando, se van agregando todas en la misma forma. Tenemos 5 datos en total. Lo que dé en la cantidad es 25, lo dividimos entre 5, nos va a dar igual a 5. Ya tenemos la media. Ahora calculamos, ahora calculamos la varianza de la muestra, que sería igual a, vamos a cada uno de los datos, que sería 1, 3, 5, lo vamos a restar con la media que acabamos de calcular. Nos va a dar un negativo 4, un negativo 2, y nos va a dar 0, un 2 positivo, un 4 positivo. Esto lo elevamos al cuadrado y nos va a dar como resultado 16 positivo, porque negativo y negativo forman un positivo. Eso es básico en matemáticas. La sumatoria de estos datos nos va a dar 40. Esto lo dividimos entre 4 y nos va a dar una varianza de 10. El valor de la varianza poblacional es de 10. Ahora calculamos la desviación estándar, teniendo en cuenta que es la raíz cuadrada de la varianza. Esto quiere decir que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Nos va a dar un total de 3.162. Algunos usos comunes de la desviación son: número 1, nos ayudan a medir el riesgo de inversión. Muchas empresas dedicadas a la a las inversiones utilizan la desviación estándar para conocer cuánto se desvía del rendimiento del fondo de la rentabilidad normal esperada. Como es fácil de entender, esta estadística se puede comunicar a los clientes finales y a los inversionistas. De esta manera, la desviación permite evaluar la volatilidad de los valores en el mercado y a prever tendencias futuras de rendimiento. Número 2, nos ayuda a comprender el rendimiento de los anuncios. Los profesionales del marketing suelen calcular la desviación estándar de los ingresos obtenidos por cada anuncio para saber qué variación cabe esperar en los ingresos de un anuncio determinado. En este ámbito también se puede calcular la desviación del número de anuncios utilizados por los competidores para comprender si estos utilizan más o menos anuncios del normal durante un periodo determinado. En conclusión, la interpretación de las diferentes medidas estadísticas debe obedecer a un análisis en conjunto y cruzado de los resultados obtenidos. La media, la mediana y la moda
Son medidas muy fáciles de implementar y pueden ayudar a obtener valores relevantes en la investigación de mercados. Cada una de estas medidas de tendencia central nos proporciona información valiosa sobre un conjunto de datos, mientras que la media nos da un valor medio, la mediana proporciona un punto medio y la moda nos ayuda a identificar el valor con más frecuencia. El comprender estas medidas nos permite conocer mejor las características y la distribución de los datos, lo que facilita el análisis y la toma de decisiones en la empresa. La varianza se utiliza en estadística y probabilidad como una medida para caracterizar la dispersión de una distribución o de una muestra. Visualmente, una distribución con una varianza grande estará más repartida, mientras que una distribución con una pequeña estará muy apretada alrededor de su medio. No se puede asegurar que el análisis cuantitativo en las decisiones del marketing garantice el éxito. Sin embargo, el uso de herramientas estadísticas aplicadas objetivamente al análisis de datos se constituye en una importante fuente de información para los encargados de tomar las decisiones. Por ende, en una herramienta que se traduce en una ventaja competitiva. Por ende, es una herramienta que se traduce en una ventaja competitiva de difícil imitación. Muchas de las soluciones en el mundo laboral van de la mano del uso de herramientas de análisis cuantitativo. Y la estadística es una de estas herramientas que le facilita al investigador cuantificar estos datos. Vamos a ver un videíto para reforzar la información que acabamos de leer. Acidez, indigestión. Uno, por estar tomando los datos como una muestra, el cambio es que pues se escribe S y que aquí se divide entre n-1. Primero sacamos el promedio, sumamos estos tres datos, 52 más 55 más 58 queda 165, dividimos entre el número de datos que son 3 y esa división me da 55 kilogramos. Este es el promedio. I'm excited and proud to announce that I will officially become the brand ambassador of KE. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de medidas de dispersión y ahora haremos una introducción a la varianza y a la desviación estándar. Y primero que todo hablaremos de la varianza, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. Bueno, esto suena como en japonés. Vamos a ver obviamente ejemplos. Primero, pues en el video más que todo me voy a dedicar a explicar la varianza porque al final vamos a aclarar la desviación estándar y vamos a ver que tiene que ver mucho con la varianza. Simplemente es aplicarle una operación a la varianza. Entonces, pues obviamente vamos a explicarlo con un ejemplo para entenderlo un poco mejor, pero antes de iniciar con el ejemplo, quiero aclararles una cosita. La varianza y también la desviación estándar se da para cuando tenemos todos los datos de la población o solamente los datos de una muestra. Generalmente cuando uno va a hacer el ejercicio le dicen a uno,
halle la varianza para estos datos, tómelos como una población. Entonces uno utilizaría esta fórmula y si le dicen tómelos como una muestra, utilizaría esta fórmula. Ya pues como ustedes lo pueden observar, no cambia mucho, simplemente es la suma de las x menos el promedio elevado al cuadrado, que aquí también está lo mismo. Solo que cuando se toma los datos como una población, se divide en el número de datos y cuando cuando se toma como una muestra, se divide en el número de datos restándole 1. Este sigma al cuadrado o este s al cuadrado es lo mismo, simplemente esa es la simbología para la varianza. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Algunos profesores o algunos libros escriben aquí x sub i y bueno, cuando es la población, el número de datos se escribe como n mayúscula, aunque la verdad yo no le veo mucho problema a escribir n o n mayúscula o minúscula. Yo simplemente escribo n y número de datos. Y algunos libros aquí en lugar de escribir x media, que quiere decir promedio, escriben new, que es como una u con las dos colitas. Pero pues simplemente lo que quiero aclararles es qué es el promedio. En este caso vamos a hacer este ejemplo. Se le preguntó las edades a 5 niños. Un niño tenía 5 años, 2 niños tenían 6 años, uno 7 y uno 8. Como les decía al comienzo, la varianza debemos saber si se va a hallar para una población, tomando los datos como una población o tomando los datos como una muestra. Yo voy a hacer los dos ejemplos. Vamos a hacerlo primero que todo tomando los datos como una población. Para esto, pues la formulita es la siguiente. La varianza es la suma de todos los x menos el promedio. Entonces, primero que todo vamos a encontrar el promedio de estos datos. Acordémonos que el promedio resulta de sumar los datos y dividirlos en el número de datos, que se simboliza de esta manera. El promedio es la suma de todos los datos dividido en el número de datos. Vuelvo a decirles, algunos escriben x sub i, es lo mismo. Entonces voy a hallar primero que todo el promedio. Entonces voy a escribir por aquí que el promedio de esos datos es igual a sumar los datos. Bueno, me voy a saltar un paso porque pues ya ustedes sabrán sumar, obviamente. 5 más 6, que es 11, más 6, que es 17, más 7, 24 y más 8, 32. O sea, la suma de los datos me dio 32. Acordemos que este es el dato 1, el dato 2, o sea, x1, x2, x3. Dividido en el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Que eso es 6,4. Este es el promedio, o sea, que el promedio de las edades de esos 5 niños es 6,4 años. Voy a escribir por aquí mi resumen. El promedio es 6,4. Ahora sí vamos a hallar la varianza. Vuelvo a escribir la formulita aquí. Recordemos que como el ejemplo es tomando los datos como una población, es esta formulita, ¿no? De una vez voy a aplicarla. Miren que aquí dice la suma, ya les explico qué es esto. Abro paréntesis. Aquí dice el dato menos el promedio. Entonces voy a coger todos los datos y les voy a restar el promedio. Entonces el primer dato, que es 5, menos el promedio, que me dio 6,4, y eso lo elevo al cuadrado. Como aquí dice suma, quiere decir que tengo que a todos los datos hacerles esto y hacer una suma. Entonces el primer dato, a ese le sumo lo mismo con el segundo dato. El segundo dato, que es 6, menos el promedio al cuadrado. Le sumo el tercer dato, que otra vez es 6, menos 6,4 al cuadrado. El cuarto, 7, menos el promedio al cuadrado, y más el quinto, 8, menos el promedio al cuadrado. Esto se divide en ¿qué? Esta es la suma de esos paréntesis, digámoslo así. Eso se divide entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, dividimos entre 5. No voy a hacer el ejemplo, esto es tomando los datos como una población. No voy a hacer la verdad el ejemplo tomando los datos como una muestra, porque pues ya les voy a explicar de una vez. Acordémonos que la fórmula para una muestra es esta, ¿sí? n-1, perdón. La única diferencia si los datos los tomáramos como una muestra sería que aquí dividiríamos por n-1, o sea, por 5 datos menos 1, o sea que aquí colocaríamos el número 4. No sería más la diferencia, por eso no voy a hacer tomando como una muestra. Ahora vamos a hacer las operaciones, simplemente entonces aquí coloco que la varianza, se me ha olvidado decirles que esto se lee sigma, bueno, yo lo estoy haciendo feito, pero ese se lee sigma, este símbolo, y en este caso sería sigma al cuadrado. Pero no quiere decir que es nada al cuadrado, bueno, sí, es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces voy a realizar estas operaciones en la calculadora. ¿Cómo se haría en la calculadora?
pues la verdad se haría como dice ahí. Abrimos paréntesis, 5 menos 6,1 elevado al cuadrado y lo que nos dé, voy a colocar todos los resultados acá. Entonces estas operaciones me dieron el primero 5 menos 6,4 y eso todo elevado al cuadrado es 1,96. El segundo 6 menos 6,4 y todo elevado al cuadrado da 0,16. No vayan a cometer el error de escribir en la calculadora 6 menos 6,4 al cuadrado porque la calculadora lo toma como si fuera esta operación. ¿Sí? Entonces les va a dar a ustedes un resultado diferente. Pilas con esto. Ahora, ya hicimos esta operación dividido en 5. Ahora, si hacemos esta suma en la calculadora, 1,96 más 0,16 más 0,16, eso da 5,2. Y ese resultado lo dividimos entre 5 y 5,2 dividido en 5 es 1,04. ¿Qué quiere decir? Que la varianza de estos datos es 1,04 años al cuadrado. Pilas que la unidad de la varianza, por eso también se escribe al cuadrado, porque es unidades al cuadrado. Entonces, como les decía, voy escribiendo mi resumen aquí. Varianza es igual a 1,04 años al cuadrado. Ya conocemos la varianza. ¿Por qué les dije que me iba a dedicar más a la varianza que a la desviación estándar? Porque la varianza da de hacer una operación a la desviación estándar da de realizarle una operación a la varianza. La desviación estándar no es nada más sino la raíz cuadrada de la varianza. O sea, como ya conocemos la varianza, simplemente lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada y me da la desviación estándar. El símbolo de la desviación estándar es sigma sin el cuadrado. ¿Por qué? Porque es sacarle la raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, o sea, es la raíz cuadrada de 1,04 años cuadrados. No hay necesidad de escribir la unidad. Si hacemos esto en la calculadora, nos da que sigma es igual a 1,01 años. Entonces, la desviación estándar no es más sino coger este resultado que nos da de la varianza y sacarle la raíz cuadrada. Si hubiera sido como una muestra, también sucede lo mismo. Entonces, la desviación estándar, el símbolo es este sigma para una población o S para una muestra. Obviamente en los otros videos del curso vamos a ver cómo hallar la desviación estándar y la varianza para datos agrupados y datos agrupados puntualmente o en intervalos. Pero como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. La verdad, pues estos datos están muy poquitos, digámoslo así, porque sería el colmo, digámoslo así, hallar la varianza y la desviación estándar para 3 datos nada más. Pero como la idea es practicar con las fórmulas, entonces ustedes van a hallar la varianza y la desviación estándar para estos 3 datos que corresponden al peso en kilogramos de 3 personas. Lo van a tomar como los datos, como si fuera una muestra. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Por estar tomando los datos como una muestra, el cambio es que pues se escribe S y que aquí sería 3. Hacemos estas operaciones. Vamos a tomarnos 40 minutitos para resolver unos ejercicios que están en la prácticos que están en la plataforma. A ver, el documento está en Word en la semana número 10. Solo son 3 ejercicios pequeños para calcular la varianza y la desviación estándar. Creo que con lo que hemos visto hasta el momento en la clase ya podemos hacer esos cálculos. Si no logran Sí. terminarla, dígame. Dijo la compañera Dara que ya no se podía conectar porque en el lugar de ella estaba lloviendo y no tenía acceso a señal. Y se había ido la energía. Ah,
Bueno, en estos casos como, Profa, para la actividad, resuelva la siguiente. Yo no tengo tiempo ahorita, profa, de ponerme a hacer la guía porque estoy de turno, pero sí estoy activo en la clase. sí, está bien, no hay problema. Y ustedes saben que yo siempre les doy tiempo toda la semana para que desarrollen las actividades. No, más ahorita con los apagones, no, vamos a bajarle un poquito a lo estricto de la modalidad. Esto solo es para que vayan avanzando en la actividad porque eh, puede que se les dificulte, puede que se les haga fácil y si lo hacen ahorita, tienen alguna pregunta, me consultan en un momento. En el transcurso de la semana, ustedes saben que yo les respondo, pero me tardo un poquito en responder porque a veces estoy ocupada, no estoy cerca del teléfono, o cualquier cosa. Entonces, los que puedan y los que tengan la computadora a mano pueden ir trabajando en esto. Tenemos 40 minutos y volvemos para pasar asistencia, que no debería porque por lo de los apagones tienen esto. Y yo Pero, tengo una consulta. dígame, Fíjese que en mi caso, yo no pude subir el ensayo por el hecho de que días no tuve energía y después el día que había que subirlo, la plataforma se cerró. Entonces realmente que no lo pude hacer. No sé si me puede dar